Vamos a ver, y ahora vamos a ver los ejercicios. Esperen que acá voy a anotar. Capacidad. Bueno, ¿hacemos los ejercicios? ¿Les parece? ¿Están ahí? Buenísimo, profe. Sí, hagamos los ejercicios. Bueno, los ejercicios, si tienen el apunte de Bazán, en el apunte de Bazán, están, ya les digo, espérenme un minutito, ténganme paciencia. En la página 50 puede ser 50, 49 o 51, dependiendo del apunte. Sí, profe, yo lo tengo en el 50. Bien, fantástico. Y en el, que sería en el ejercicio 1, 2 y 3. Y en el apunte de Educo, para los que tengan Educo, en la página 20, yo lo tengo en la página 20, el ejercicio 77 es el que vamos a ver. ¿Estamos? Bueno, acá tenemos que prestar atención, ¿sí? Porque vamos a encontrar conceptos como los que habíamos visto en el teórico, que siempre, no, o sea, siempre se diseña con un coeficiente de seguridad, eso sí, siempre se diseña con un coeficiente. Los ingenieros siempre diseñamos con un coeficiente de seguridad, ¿sí? Ahora vamos a ver bien este concepto. Lo que sí quiero que les quede claro es que si en el parcial les llega a tocar este tema y no les dice, no les aclara en la consigna que diseñen con un coeficiente de seguridad, ustedes no lo usan, ¿está claro? O sea, cuando ustedes siempre tienen que tener claro qué es lo que dice la consigna, porque muchas veces sucede de que sin que uno les ponga en la consigna que usen un coeficiente de seguridad, ustedes lo usan igual. Pero si la consigna no se lo pide, no es necesario que lo hagan, o sea, es más, no es necesario, no tienen que hacerlo, ¿sí? Eso les quiero aclarar. Ustedes siempre guíense por lo que dice la consigna. Si la consigna no se los pide, ustedes no lo hacen, ¿sí? Porque esto es un error que suelen cometer en los parciales, y bueno, y por supuesto los resultados que les da son muy diferentes, ¿está? Bueno, vamos a ver qué dice el ejercicio 77 para Educo y el ejercicio 1 para Bazán. Dice, una aleación de aluminio falla cuando se aplica un esfuerzo de 42.000 PSI. La observación de la fractura indica que el comienzo de la misma fue en la superficie, es decir, que tenemos una fisura externa, ¿está? Me da el valor de K y C, la tenacidad de la fractura, que es igual a 25.000 PSI por raíz cuadrada de pulgadas, y además dice que F, bueno, fíjense que acá nos dice, en vez de I, nos dice F, ¿sí? Es de 1,1. Calcule el tamaño crítico de la falla que produjo la fractura. Bueno, lo que tengo que hacer acá es aplicar directamente la fórmula. Borro esto. Y aplico la fórmula. ¿Qué me dice? Que es una fisura externa, por lo tanto, voy a utilizar pi por a, ¿sí? Raíz cuadrada de pi por a.
Bueno, me da el valor de F, entonces acá no será I, le pondremos F para ser acorde a lo que tenemos en el enunciado. Bueno, me dice que el esfuerzo, es el ejercicio, vamos a poner acá 77, el esfuerzo es de 42.000 PSI, la fisura es externa, K y C es de 25.000 PSI raíz cuadrada de pulgada, y que F es igual a 1,1. Lo que me pregunta es el valor de la fisura. Bueno, despejamos entonces la fisura y decimos que K y C sobre F por la tensión al cuadrado por 1 sobre pi es igual a A. ¿Está? Despejamos la fisura. Bueno, ponemos los valores, decimos que K y C son 25.000 y esto es PSI raíz cuadrada de pulgadas sobre 1,1, F es adimensional, por la tensión que es 42.000 PSI, y esto es al cuadrado, esto se me simplifica, va. Entonces me queda 25.000 dividido 1,1, y acá me falta por 1 sobre pi. ¿Cuánto les da A? Pues es 0,093. 0,093, por supuesto, pulgadas. ¿Les da eso a los otros compañeros? Sí, profe. Sí, profe, da eso. Bueno, fíjense que acá en este ejercicio no hemos tenido ninguna dificultad. Nos pedía cuánto era el valor de la fisura. El valor de la fisura, este valor que me da de 0,093 pulgadas, es el tamaño que tiene que tener la fisura para que, aplicada esta tensión, se rompa el material. ¿Sí? ¿Lo ven? Es decir, que si yo tengo el material, tengo este tamaño de fisura, cuando yo le aplico esa tensión, ¿sí?, lo que va a hacer es que esto empiece a abrirse. Perdón, no una fisura, es una fisura externa. Bueno, lo que va a hacer es que empiece, sería que lo tengo acá, que empiece a abrirse y termine rompiendo el material. Eso es lo que me dijo el enunciado. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Perfecto, profe. Vamos al segundo. El segundo dice, el 78, un material compuesto de matriz cerámica contiene defectos internos. ¿Sí? Ahí ya me está diciendo que lo que voy a tener que utilizar, si tiene defectos internos, es A sobre 2. ¿Está? Dice que esos defectos internos o fisuras son menores o iguales a 0,09 centímetros de longitud. Dice que tiene una tenacidad de la fractura de 45 megapascales por raíz cuadrada de metro y tiene una tensión, tachen compuesto, tachen esa palabra compuesto, tiene una tensión
de tracción, esa sigma T es una tensión de tracción de 550 megapascales. ¿Sí? ¿Qué es lo que me pregunta? ¿Existirá peligro de falla si dicho material trabaja al límite de la resistencia a la tracción? Lo que me está preguntando es que para esa tensión de tracción de 550 megapascales, ¿sí? Y para las fisuras que tenemos, si el material va a colapsar, es decir, va a romper. Después dice, en caso afirmativo, ¿cuáles soluciones serían posibles? ¿Sí? Bueno, volvemos de nuevo. A plantear este problema y decimos que el material tiene defectos internos menores o iguales a 0,09 centímetros. Tenemos que la tenacidad de la fractura es de 45 megapascales, raíz cuadrada de metro, y que la tensión de tracción, vamos a poner acá tracción, es de 550 megapascales. Lo que me está preguntando, fíjense que tengo todos los datos, pero lo que me pregunta es si esta tracción que le voy a aplicar a la pieza, con esta fisura me va a romper el material. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo sacar, decimos que K y C es igual a F por la tensión por raíz cuadrada de pi, y como es una fisura interna, es A sobre 2. Entonces, lo que puedo sacarlo de varias formas. Puedo sacar qué fisura necesito para que esta tensión provoque que la fisura empiece a abrirse. ¿Sí? Si la fisura que necesito acá es menor que esta fisura que tengo acá, esta tensión no va a provocar que esa fisura se abra. Si esa fisura que me va a dar acá es mayor que la fisura que yo tengo, evidentemente esta tensión va a hacer que la fisura se empiece a abrir. ¿Lo ven a eso? Sí, ¿Me profe. podría repetir, profe, por favor, que me perdí un poco? Se me Sí. O sea, la parte del final sería más que todo, o sea, el razonamiento para llegar a la conclusión, para hacer el ejercicio. Sí. La idea es, tenemos todos los datos. ¿Vos fíjate? Tenemos todos los datos. ¿Sí? Lo que me está pidiendo es, ¿existirá peligro de falla si dicho material trabaja al límite de la resistencia a la tracción? Es decir, me está preguntando, si yo hago trabajar al material al límite de la resistencia a la tracción, me pregunta si esa fisura se va a abrir. Entonces, si se abre, quiere decir que se me va a romper la pieza, o no me va a abrir. Hasta ahí estamos, ¿no? Sí, hasta ahí perfecto. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que sacar? Bueno, si tengo todos los datos, lo que tengo que hacer es una comparativa. ¿Qué comparativa puedo hacer? Y puedo hacer una comparativa de la fisura o puedo hacer una comparativa de la tracción. Si hago una comparativa de la fisura, voy a calcular, como hicimos en el ejercicio anterior, voy a calcular cuánto me da, qué fisura me da o qué fisura necesito
para que esta tracción haga que esa fisura empiece a romperse. ¿Lo ves? Ahí está, claro, la entendí. Porque acordate que lo que nosotros estamos haciendo en esta fórmula, bueno, esto te lo puse porque como es una fisura interna, A vale A sobre 2. ¿Está claro? Pero por otro lado, cuando nosotros estamos trabajando con la tenacidad de la fractura, dijimos que la tenacidad de la fractura era la tenacidad que tenías para una tensión que rompiera la pieza, ¿sí? Y una fisura para que esa tensión hiciera que esa fisura se abra y rompa la pieza. ¿Está claro? Entonces, lo que vamos a averiguar es qué pasa, ¿sí? Si nosotros tenemos el valor de la tenacidad y tenemos el valor de la tensión, podemos ver qué tamaño de fisura necesitamos para que esta tensión haga que esa fisura se abra. ¿Está claro? Bueno, Perfecto. Muchas gracias. Volvemos a sacar entonces de vuelta, vamos a hacerlo vamos a hacer con la tensión y con la fisura, ¿sí? De las dos formas. Bueno, si sacamos la fisura, decimos de vuelta que K y C sobre F, el valor de F creo que no lo da acá, lo vamos a tomar como 1, ¿sí? Pónganlo ahí al lado en el ejercicio, F pónganlo como 1, ¿sí? Por la tensión. Siempre que no lo señale, lo tomamos como 1. Por ejemplo, si en el parcial no lo puse porque no, o sea, no me acordé de ponerlo, pregunten cuánto vale F, ¿sí? Pregúntenlo, ¿sí? O sea, por las dudas, porque muchas veces sucede que en los ejercicios, si ustedes se fijan en los enunciados, creo que incluso en el ejercicio, este ejercicio y en el que viene también, en el que viene tiene un valor. Pero ustedes por la duda pregunten cuánto vale F si se olvida. En este caso lo vamos a poner vale 1. Bueno, esto es igual a sobre 2. Reemplazamos el valor y decimos entonces que 45, y acá son megapascales, raíz cuadrada de metro, sobre 1 por 550 megapascales al cuadrado por 1 sobre pi es igual a sobre 2. ¿Cuánto les da A sobre 2? A sobre 2 me da 2,13 por 10 a la menos 3. No sé si a mis compañeros les dio igual. Sí, a mí me dio igual. Por lo tanto, espérate, déjame ver. Me dio 2,13 por 10 a la menos 3, igual. Y si lo multiplicas por 2, porque decimos que A es igual, entonces... 4,26. ¿Cómo? Por 2, 4,26. Por 10 a menos 3. 4,26 o 4,6. 4,26. Por 10 a la menos 3. Bien. Bueno. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que ver, nos dio el A, que es de 4,26 por 10 a la menos 3. Es decir, que es igual a 0,00426. Estamos hablando, esto está en metros. ¿Está? Vamos en metros. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Comparar este valor de A, este valor de grieta, que va a hacer para este valor de grieta, esta tensión va a hacer que se abra,
¿sí? Compararla con las verdaderas grietas que tenemos adentro de la pieza. Y nosotros tenemos adentro de la pieza una grieta que es de 0,09. Por lo tanto, si la voy a comparar con lo que me dio, tengo que pasarlas a metro. ¿Está claro? ¿Cuánto vale esa grieta? 0,00009. 3 ceros después de la coma. 0,0009 metros. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Bien. Ahora sí puedo compararlas. Centímetros, no metros hay. Perdón. 0,09 centímetros. Claro, y después el resultado que le pasaron es convertido a centímetros, ya no es metros. No. ¿Cómo que no? Al revés. Al O revés. sea, Ah, pensé que habían pasado el otro. No dije nada, profe, perdón. No, te lo aclaro para que te quede clarito, por las dudas. Lo que te da el enunciado es 0,09 centímetros, y a eso lo pasamos a metros, ¿sí? Cuando lo pasas a metros, te queda el valor de 0,0009 metros. No, ¿sí? sí lo entiendo, solamente yo había interpretado que estaban pasando lo de metros a centímetros, por eso me claro. confundí. No, está bien. Bárbaro. Entonces, decimos que la grieta que nosotros tenemos son grietas menores a 0,009 metros o iguales. Por lo tanto, lo que podemos decir entonces que esta grieta que tenemos acá, ¿sí?, que es interna, podemos decir, darle un valor de 0,009 metros, ¿sí? O sea, que lo que nosotros tenemos en la pieza es esta grieta, y la comparamos con esta grieta. Entonces, si decimos que la grieta que tenemos es 0,0009 metros, y la grieta que yo necesito para que se abra para que se empiece a abrir la grieta con esta tensión es de 0,00426 metros. ¿Es mayor o menor a 0,009? es mayor, o sea, Mayor. se va a romper. Es mayor. Quiere decir de que como yo tengo grietas que son menores a la grieta que me da, que yo necesito para que se abra con esta tensión, ¿se va a romper la pieza? Que es lo que me pregunta acá. ¿Existirá peligro de falla o no? ¿Qué piensan ustedes? Que no, profe. Que no. Que no. Que no, lógicamente que no, porque yo necesito una grieta de este tamaño, para aplicar esta tensión y se rompa. Pero las grietas que yo tengo son mucho más chicas, por lo tanto, no habrá rotura. ¿Está claro? Le saco foto a esto, porque ahora lo vamos a ver ahora lo vamos a analizar desde el otro punto de vista, de la tensión. Borramos esto. Y lo vemos comparando la tensión. ¿Y cómo hacemos? Bueno, despejamos la tensión y vamos a ver qué tensión necesitamos, ¿sí?,
qué tensión necesitamos para que esta fisura empiece a abrirse. ¿Sí? Recién lo vimos por el lado de la fisura, ahora lo vemos por el lado de la tensión. ¿Qué tensión necesitamos para que la fisura empiece a abrirse? Bueno, despejo la tensión. La tensión va a ser igual a K y C dividido F por raíz cuadrada de pi, siempre la fisura, como es interna, es A sobre 2. ¿Está bien? Bueno, la tensión entonces va a ser igual a 45 megapascales, raíz cuadrada de metro, sobre, habíamos dicho que F valía 1, por raíz cuadrada de pi por A sobre 2. Decíamos que la fisura era de 0,0009 metros sobre 2. ¿Cuánto les da la tensión? 1196,82. 82, por supuesto, megapascales. Fíjense, quiere decir que yo necesito una tensión de 1196 megapascales para hacer que esta fisura, bueno, que yo la puse, sí, está bien, es interna porque habíamos dicho que era interna, para hacer que esa fisura se abra hasta romperse. Pero la tensión que yo voy a aplicar, en realidad, es de 550 megapascales. Por lo tanto, llego a la misma conclusión que llegábamos recién, ¿sí? Que evidentemente la tensión que yo necesito para una fisura de 0,009 es mayor que la tensión que estoy aplicando, que es la de tracción, de 550 megapascales, que esa tensión me daba una fisura de 0,0046, ¿sí? Si no me equivoco, era lo que le había dado. ¿Está claro? ¿Lo ven? Sí, profe. Es decir, lo hice por el lado de la fisura y me dio que la fisura, ¿sí?, para una tensión de 550 era mayor que la fisura que tenía. Lo hice por el lado de la tensión y la tensión que necesito para que esa fisura se abra, ¿sí?, es mayor de la que le voy a aplicar de 550. De las dos formas que lo hice, de las dos formas me dice de que esa tensión de 550 megapascales que le voy a aplicar a esa pieza que tiene fisuras de 0,0009 metros, no me va a hacer fallar el material. ¿Está claro esto? Está claro, profe. A mí me dio otro resultado la tensión, pero sigue dando así el mismo resultado. O sea, me da 846,26 megapascales. En ese caso no habría falla, porque sigue siendo mayor. Pero guarda, ¿vos lo hiciste como grieta interna? Ah, ya me di cuenta que hice mal. Ahí está, ahí está. ¿Ven? Por eso ven que yo cuando les digo, les aclaro en el teórico y en el práctico, tengan cuidado de que si es grieta interna o grieta externa, ¿sí? Tengan cuidado con eso. En este caso, te da como que no, la tensión que te da también te da mayor que la tensión de tracción y por lo tanto la respuesta es no habrá falla, pero llegaste a un resultado equivocado, ¿sí? Perfecto, perfecto. Bien. Muchas gracias. Estamos.
Ahora, Profe. fíjese, sí, te escucho. Una duda, es una aclaración, no sé si está bien o no. Entonces, digamos, para que se cumpliera la consigna del problema de que se generara una ruptura en la pieza, tendría que ser la grieta igual a lo que nos dio antes o mayor, o la tensión tendría que ser igual a esta que calculamos ahora. Claro, es decir, lo que me está preguntando quiere saber si va a fallar. Si yo quiero hacerla fallar la pieza, ¿sí? Si yo quisiera hacerla fallar, como las grietas que tiene la pieza son de estas, no son estas grietas de 0,046, ¿sí? Las verdaderas grietas que tiene la pieza son de 0,009, 0009, ¿sí? Si yo la quiero hacer fallar a la pieza, tengo que aplicarle una tensión de 1196,8. Si la quiero hacer fallar. Pero como la tensión que le voy a aplicar es de 550, es la mitad, fíjate que en realidad la pieza no me va a fallar. Con esa tensión la pieza no me va a fallar. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Claro. Sí, perfecto. Bien. Profe, ¿Sí? dos consultas. Uno, ¿se puede hacer también la comparación de los K y C o conceptualmente está mal? No, también se puede hacer la comparación del K y C. Lo que pasa es que por ahí tenés que tener bien claro los conceptos estos, por eso es que no me meto con K y C, para poder comparar con el K y C. ¿Sí? Perfecto. Y la otra es, en el caso de que falle, como hace la pregunta, ¿cuáles soluciones serían posibles? ¿La solución sería ahí vamos. un cambio de material? No, te escucho. ¿Sería un cambio de material, un cambio de barra? Vamos, ahí vamos a esa pregunta, porque dice, en el caso afirmativo, nosotros sabemos que no va a fallar esa tensión con esas fisuras, no van a fallar, ¿sí? Pero suponiendo que sí nos hubiera dado que fallaba la pieza con esa tensión, ¿sí? Pregunta, ¿cuáles soluciones serían posibles? Y acá el compañero adelantó algo, dice, ¿qué hacemos? Si nosotros tenemos que esas fisuras, si nos hubiera dado que esas fisuras que tenemos, con la tensión que le estamos aplicando, el material se rompe, ¿qué hacemos? ¿Y qué soluciones me darían ustedes ante esa pregunta de acuerdo a lo que vimos en el teórico? ¿Se acuerdan en la última parte del teórico? Buscar una pieza más grande. Bueno, una de las soluciones podría ser cambiar el espesor de la pieza, ¿sí? Una de las soluciones que habíamos visto era, si nosotros agrandábamos el espesor de la pieza, entonces esa tensión con esas fisuras ya empezaban a disminuirse la importancia de la fisura con respecto a la tensión. Eso sería uno. ¿Cuál otro se les ocurre? Sí. ¿Se podría cambiar la longitud de la fisura? ¿Cómo cambiarías la longitud de la fisura? ¿Cómo se te ocurre vos que podríamos cambiar la longitud de la fisura? Lijando la superficie, ¿cómo? Haciendo un despaste, o sea, lijando la superficie. ¿O no se puede? No, porque acordate que no tenés una fisura, tenés un montón de fisuras, ¿sí? Pero lo habíamos visto. ¿Cómo hacíamos esto? Está bien lo que dijo la compañera, cambiando la longitud de la fisura. ¿Cómo podíamos cambiar la longitud de la fisura? Y bueno, habíamos dicho, una de las soluciones era cambiar el material, ¿sí? Buscar un material que responda a esa tensión, pero que tenga menos fisuras o fisuras más pequeñas. Era una de las soluciones. ¿Cuál era la otra solución para cambiar el tamaño de la fisura? Es que si nosotros no podemos cambiar el material, porque ese es el material que necesitamos, lo que podemos hacer es que ese material tenga un colado, se le aplique un colado, por eso es que dice que es una fabricación, un colado de que provoque fisuras más pequeñas, o si ese material tenía un tratamiento térmico, el tratamiento térmico que le aplicamos haga que las fisuras sean más pequeñas,
¿sí? De esa forma podemos cambiar el tamaño de la fisura, porque el tamaño de la fisura que están dentro del material no lo vamos a cambiar. A ese material, con las fisuras de ese tamaño, no vamos a cambiar, ¿sí? Pero sí podemos cambiar el material, un material que responda a esas tensiones y que tenga fisuras más pequeñas. O el mismo material que cuando se lo fabrique al material, se lo fabrique de tal forma que le provoque fisuras, porque fisuras las vamos a tener, ya dijimos que todos los materiales tienen fisuras internas, que las fisuras que le provoque sean fisuras más pequeñas, y eso se hace por medio de la manufactura, o sea, por medio del colado del material, el tipo de colado que se haga, ¿sí? En el enfriamiento del material, o si ese material tiene un tratamiento térmico, el tratamiento térmico que se le aplique. ¿Está claro esto? Sí, profe. O sea que tengo que hacer que esa cerámica sea menos dúctil, para que no se raje, por decirlo así, con el tratamiento térmico, si eligiera ese método. Sí, lo que tendría que hacer es, en realidad, no que sea menos dúctil, porque no lo voy a conseguir. Si es un material cerámico, es muy difícil que el material cerámico sea menos dúctil, ¿sí? No es dúctil, digamos. El material cerámico es frágil, por su naturaleza es frágil, pero sí lo que puedo hacer es que ese material tenga fisuras mucho más pequeñas, ¿sí? Ese mismo material, o cambiarlo, o usar otro material que tenga fisuras más pequeñas. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. Y la otra solución posible, ¿sí? Y esto depende del diseño, la otra solución es aplicarle una menor tensión, porque hemos visto que la fisura se abre de acuerdo a una tensión máxima, ¿sí? Si nosotros podemos decir, bueno, esa pieza se le puede aplicar menor tensión para que esa fisura, porque no puedo cambiar el material, no puedo cambiar el tamaño de la fisura, y no puedo cambiarle la forma, o sea, no puedo hacer que ese material sea más grande, su espesor sea más grande, porque tiene ya ese diseño. Bueno, pruebo con aplicarle menor tensión, o sea, aplicarle una tensión que no haga que la fisura se abra. ¿Lo ven? Sí, sí se entiende. ¿Se entiende? Esas son las tres soluciones posibles que podemos aplicar si el material, con esa tensión que le estamos aplicando, llegara a la falla. ¿Sí? Bueno, esto que acabamos de decir, que acabamos de hablar, es lo que está en la última parte del teórico, donde veíamos las posibilidades que teníamos. Si teníamos esto y no lo podíamos cambiar esto otro, ¿sí? Bueno, esas posibilidades que son conceptuales, ¿sí? Son las que ustedes en un parcial, si se les pregunta, son las que van a tener que responder. ¿Está claro? Bien, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda sobre este ejercicio, entonces vamos al último ejercicio, que es el ejercicio 79. Y en este ejercicio ya vamos a aplicar este concepto que decíamos de criterio de seguridad, ¿sí? Por eso quiero que estén atentos. Dice, el material cerámico de la pieza de una turbina tiene un sigma 0,2 de 78.000 KSI y una tenacidad a la fractura de 5.500 PSI por raíz cuadrada de pulgada. Se utiliza un criterio de seguridad de 3. Se dispone de un ensayo. Son ensayos no destructivos, es lo que vamos a ver en el semestre que viene, después de las vacaciones. Dice, se dispone de un ensayo no destructivo que determina defectos mayores o iguales a 0,05 pulgadas, suponiendo que F
es igual a 1,2, sería, lo que me está preguntando es, ¿sería seguro utilizar este equipo, ¿sí?, de ensayo no destructivo como método de control? Bueno, pide que lo justifique. En un principio, ¿qué es lo que ustedes tendrían que hacer en este ejercicio? Y bueno, si me da la tensión, me da la tenacidad, la fractura, y me da la fisura, el tamaño de la fisura, evidentemente lo que tengo que hacer es comparar resultados. ¿Está claro? ¿Qué resultados? Y bueno, tendré que ver, sacar de acuerdo a los datos que tengo, tendré que sacar una fisura y comparar esa fisura que me da con los datos que tengo, compararla con los que puede leer el equipo. Porque lo que me está diciendo es, yo tengo un equipo de ensayo no destructivo y quiero saber si este equipo lo puedo utilizar con las fisuras que tiene este material. ¿Por qué quiero saber? Y porque este equipo lee fisuras mayores a un determinado tamaño. Y si las fisuras son menores al tamaño que lee el equipo no las va a leer y por lo tanto no voy a saber qué tamaños de fisuras tengo o cómo van agrandándose estas fisuras. ¿Está claro este concepto? ¿Cómo, profe? ¿Cómo sería? ¿Cómo? ¿Cómo sería el concepto? Lo que acabo de decir, si te quedó claro. Claro, o sea, si lo puede repetir, profe. Bien. Lo que dice el ejercicio es, tengo un aparato de ensayo no destructivo. Este aparato de ensayo no destructivo lee fisuras mayores a un determinado tamaño. Lo que quiere saber es si este equipo de ensayo no destructivo me sirve para leer las fisuras que tengo dentro de mi material, ¿sí? Por lo tanto, tengo que saber qué fisuras tengo en mi material para saber si puedo utilizar este equipo. Porque si las fisuras que yo tengo en mi material son menores a las que puede leer el equipo no me sirve. ¿Está claro? Yo necesito tener un equipo que me lea las fisuras que yo tengo en mi material para hacerle el seguimiento de esas fisuras, y esas fisuras se van a ir abriendo. ¿Está? Por lo tanto, lo que tengo que comparar es tamaño de fisuras de acuerdo a la fisura que lee el equipo. ¿Está claro esto? Sí, se entiende, profe. Bien. Hasta ahí es lo que sacamos, ¿sí? Lo que vamos a sacar de vuelta es de acuerdo a la fórmula, ¿sí? Bueno, acá no dice que son fisuras ni externas ni internas, lo vamos a tomar como que son fisuras externas. Después ustedes pueden practicar en su casa con una fisura interna, a ver qué resultado les da, ¿sí? O sea que la fórmula que vamos a aplicar es la fórmula de fisura, vamos a despejar A, y hasta ahí es como los otros ejercicios que hemos hecho. Pero acá se agrega un nuevo concepto que es el criterio de seguridad, ¿sí? Criterio de seguridad. Y habíamos dicho que nosotros cuando diseñábamos con un coeficiente de seguridad. Entonces, hay dos conceptos y quiero que estén muy atentos a esto que vamos a hablar porque siempre se confunden con este tema. Cuando nosotros diseñamos una pieza, es decir, nosotros decimos, cuando diseñamos, lo diseñamos y lo que hemos visto acá en el teórico es
a una pieza la vamos a diseñar que tenga un determinado tamaño, es decir, un determinado espesor. Vamos a diseñar la pieza esa pieza va a tener una solicitación de una tensión determinada, ¿sí? Por lo tanto, vamos a diseñar que esa pieza soporte esa tensión o esa carga. ¿Está claro? Pero si nosotros diseñamos, por ejemplo, si yo diseño siempre doy el ejemplo, si yo diseño una pieza que tiene que soportar, por ejemplo, 1000 toneladas o 100 toneladas, ¿sí? Si tiene que soportar esa pieza 100 toneladas, la voy a diseñar para que soporte, y esta pregunta se las hago a ustedes, ¿la voy a diseñar para que soporte 100 toneladas? No, para que soporte más. más. No, más. Para que soporten más. ¿Y por qué van a diseñar para que soporten más? Porque cuando la diseñen para que soporten más, va a llevar más material, y por lo tanto esto me va a encarecer la pieza. ¿Por qué la voy a diseñar? Para cubrir riesgos. ¿Cómo? Para cubrir riesgos. Claro, por cuestiones de En seguridad. caso de que haya una tensión máxima a la que nosotros la diseñamos, se va a romper y se va a caer todo. Por supuesto. Exactamente por eso, cuando nosotros diseñamos una pieza, suponiendo que tiene que romper a 100 toneladas, ¿sí? Que tiene que soportar 100 toneladas, si yo la diseño para que soporte 100 toneladas, estoy diseñándola al límite. Si suponiendo que esa pieza, que esa pieza de repente se la someta a 101 toneladas o 102 toneladas, la pieza va a empezar a tener un problema y por lo tanto me va a terminar rompiendo, ¿sí? Por eso es que la diseño con un coeficiente de seguridad, que es lo que ustedes me están diciendo. Yo, si la diseño con un coeficiente de seguridad, después veré, ¿sí? En mi cálculo, porque esto también está determinado, después veré en mi cálculo si la diseño con un 10% más, o con un 20%, o con un 30%. Eso lo veré, ¿sí? Pero la voy a tener que diseñar. Entonces, la voy a diseñar para que soporte. En vez de 100 toneladas, 110, 120 o 130 toneladas. Aunque yo sepa que nunca va a llegar a una carga de 110, 120, 130, pero por las dudas tengo que diseñarla con eso, porque si no se me va a romper, ¿sí? Y no tiene sentido, voy a tener un gasto de haber diseñado una pieza que se me va a terminar rompiendo. Sí, no sé si querías preguntar Profe, algo. ¿y en base a qué se decide qué tanto porcentaje más se le va a agregar? Es de acuerdo a lo que estés diseñando, ¿sí? O sea, y eso lo hacen los calculistas, ¿sí? Por ejemplo, en la ingeniería civil nosotros tenemos un coeficiente de seguridad cuando aplicamos, no diseñamos, sino calculamos las armaduras en los hormigones, o cuando calculamos el hormigón, ¿sí? Tenemos un coeficiente, eso lo dice el CIRSO, que no es nuestro reglamento. En el caso de las piezas mecánicas, y bueno, será de acuerdo a lo que establezca, y eso lo manejan los calculistas. Si yo no te podría decir sobre ese tema, no te lo podría No, contestar. está bien, nada más quería saber en qué se basaba. Claro, Muchas gracias. claro, sí. Eso lo manejan los calculistas, ¿sí? Pero bueno, suponiendo que nosotros lo tenemos que diseñar, sabremos a cuánto lo tendremos que diseñar, y lo diseñamos con ese coeficiente de seguridad que ustedes me estaban diciendo. Fantástico, quedó claro lo que es diseñar con un coeficiente de seguridad. Ahora, si la pieza está en uso, y esa pieza se ha venido desgastando por el uso, ¿sí? Lo que tengo que hacer, por eso es que, y acá es donde aplicamos lo que está diciendo el ejercicio, es aplicarle un criterio de seguridad. ¿Qué quiere decir? Que si la pieza yo la diseñé
para 100 toneladas, pero con el tiempo esa pieza se ha ido desgastando, lo que hago es usarla con un criterio de seguridad. Es decir, no la voy a utilizar a esa pieza a las 100 toneladas, ¿sí?, por la cual yo la diseñé. ¿Por qué? Y porque ha tenido un desgaste en el tiempo, y por lo tanto, si yo la uso con esa, la tensión por la cual yo la diseñé, la pieza se me va a terminar rompiendo. Entonces, el criterio que uso, en este caso, el criterio de seguridad que usa, es usarla a 1/3 de su capacidad. ¿Sí? Ustedes me dirán, pero profe, eso es increíble. Bueno, yo les voy a contar, ¿sí? Yo trabajé muchos años en el laboratorio de materiales de la facultad, de la carrera de Ingeniería Civil, y nosotros teníamos una prensa hidráulica, una prensa que únicamente trabajaba a la compresión, ¿sí? No hacía ensayos de tracción, sino de compresión, porque como eran probetas de hormigón, lo único que necesitábamos era los ensayos de compresión del hormigón, ¿sí? Esa prensa fue diseñada para romper en un máximo a 120 toneladas. Es decir, que nosotros podíamos ensayar probetas, cosa que es imposible tener probetas que se rompan a 120 toneladas, ¿sí? Pero bueno, nosotros podíamos utilizarlas a esa prensa porque estaba diseñada para romper hasta 120 toneladas. Hasta ahí estamos como lo habíamos visto en diseño, ¿sí? ¿Qué pasó? Es una prensa, yo no sé si todavía las tiene en el laboratorio, creo que la debe tener como reliquia, pero nosotros en ese tiempo, hace algunos años, la usábamos y la prensa evidentemente ya tenía muchos años, cuando nosotros la teníamos en el laboratorio, empezó a romperse, ¿sí? Se rompía. ¿Se acuerdan que yo les decía? Las prensas tienen un sistema hidráulico, por lo tanto las cañerías se rompen, y la capacidad de la prensa, cuando nos volvían a arreglar la prensa, iba disminuyendo, ¿sí? Por lo tanto, nosotros, cuando hacíamos arreglar la prensa, cada vez que venían los ingenieros mecánicos y nos volvían a arreglar y a calibrar la prensa, nos decían, bueno, la capacidad de ahora de la prensa es de tantas toneladas. Si pasan esta cantidad de toneladas, las cañerías van a volver a romperse. Por lo tanto, con el uso, ¿sí? Y además también con los materiales, que los materiales requerían más capacidad, con el uso y el desgaste, la prensa se fue rompiendo y fue disminuyendo esa capacidad de rotura que tenía, ¿sí? Bueno, esto sucede, por lo tanto, nosotros siempre sabíamos que teníamos un límite para uso, ¿sí? Ya no eran 120 toneladas, sí, ya no me acuerdo, no me pregunten porque ya no me acuerdo, pero nosotros teníamos un límite que no podíamos ensayar probetas que pasaran ese límite, porque si pasaban ese límite podía suceder que se nos rompiera de vuelta la prensa. ¿Está claro? ¿Qué hacíamos en realidad? Usarla con un coeficiente de seguridad. La usábamos a menos capacidad de la que realmente se la había diseñado, pero la usábamos porque ya había pasado tanto tiempo y estaba ya tan desgastada la prensa, no teníamos otra, les aviso, era la que teníamos, por eso la teníamos que usar, pero ya no tenía la capacidad por la cual había sido diseñada. La usábamos con un criterio de seguridad que era, por supuesto, de menor capacidad de la que había sido diseñada. ¿Está claro esto? Por eso es que tenemos dos coeficientes de seguridad. Un coeficiente de diseño. Cuando nosotros diseñamos, no diseñamos a la capacidad que corresponde, sino a más, por seguridad. Cuando está en uso,
y tiene ya un tiempo de uso y de desgaste de la pieza, a la pieza no la llevamos a su capacidad de diseño, sino la hacemos trabajar a menos. ¿Cuánto menos? Y bueno, me lo dirán los expertos, ¿sí? ¿Hasta cuánto puedo utilizar ese material, esa pieza? ¿Sí? Esto me lo dirán los expertos. A nosotros venían los ingenieros mecánicos que nos arreglaban la prensa y nos decían, bueno, la prensa ya tiene esta capacidad, ya no es la anterior, sino es esta. Y cada vez que se nos rompía la prensa, se nos disminuía la capacidad, ¿sí? Entonces, esos son los dos criterios que tienen que tener claro. Una cosa es criterio de diseño y otra cosa es el criterio que voy a utilizar cuando ya está en uso y ha tenido un desgaste. ¿Está claro esto? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Bueno, si ahora volvemos a lo que dice el ejercicio, dice, se utiliza un criterio de seguridad de 3. Vamos de vuelta, el ejercicio dice, el material cerámico de la pieza de una turbina tiene un KIC y se lo utiliza con un criterio de seguridad. Esto quiere decir de que se la calculó a la turbina, se la calculó, fíjense que se la calculó con un sigma 0,2. Si nosotros nos acordamos de tracción, decíamos que calculábamos, cuando diseñábamos las piezas, las diseñábamos con el sigma 0,2 o el sigma de fluencia, ¿se acuerdan? Bueno, pero resulta que ahora, por el uso, ya no la podemos utilizar a 78 KSI o 78.000 PSI. Ya no la podemos utilizar porque está en uso y porque estamos hablando encima de una turbina donde tenemos que utilizarla con un criterio de seguridad. En este caso, el criterio de seguridad es de 1/3. ¿Qué quiere decir esto? Que no la vamos a poder utilizar a 78.000 PSI, sino la vamos a tener que utilizar a 1/3 de 78.000 PSI. ¿Está claro esto? Profe, dice criterio de seguridad de 3. Eso Sí. quiere decir 1/3. Siempre se lee así. Claro, porque el criterio de seguridad es el valor de la tensión que vos tenés dividido, en este caso, 3. ¿Está claro? Sí, ok, gracias. ¿Puede repetir eso, por favor, profe? ¿Qué parte? Que el criterio de seguridad va a ser dividido, no, la frase que dijo Claro. recién. Mira, lo hacemos acá en la pizarra, y lo vemos en la pizarra, así nos queda en palabras. Ay, bueno, esa foto, ponemos todos los datos, así, ahí te lo explico, pero decimos que la pieza fue diseñada con un sigma de fluencia de 78 KSI o 78.000 PSI, ¿sí? Pero dice que utilices un criterio, bueno, después dice que el KIC es igual a 5.500 PSI pulgada, y dice que se utiliza un criterio de seguridad de 3. Como tenemos claro que una cosa es diseñar y otra cosa es cuando la pieza está en uso, acá en ningún momento dice se diseña un material, acá dice el material cerámico de una pieza de turbina que ya fue diseñada, ¿sí? Por lo tanto, acá dice que está en uso. Eso también es importante, porque cuando usted le dice se quiere diseñar un material, entonces ahí sí le aplico el coeficiente de seguridad que habíamos dicho en un 20%, 30% o un 10%. En este caso, dice el material está en uso. Por lo tanto, se utiliza un criterio de seguridad para usarla. ¿Cuál es el criterio de seguridad? Es de 3. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si la prensa fue diseñada en 78.000 PSI,
no la puedo usar a 78.000 PSI, sino lo tengo que utilizar a 1/3 de 78.000. Es decir, 78.000 dividido 3. ¿Sí? Ese es, por eso dice que el coeficiente de seguridad es de 3. ¿Está claro eso? Sí, profe. Si hubiéramos dicho, se diseña una turbina, el coeficiente de seguridad sería multiplicado por 3. ¿Lo ven? Claro, perfecto. ¿Está claro? Por supuesto que cuando vas a diseñar, no lo van a diseñar al triple, ¿sí? Lo van a diseñar en un porcentaje, el 20%, el 10%, ¿sí? Bueno, esto fue una exageración lo que les dije, pero si hubiera dicho diseño, lo tengo que multiplicar por 3. Como dice que está en uso, lo tengo que dividir por 3. ¿Está? ¿Está claro? Sí, profe, genial. Bárbaro. Bueno, y fíjense, eso es toda la problemática del ejercicio es ese. Nada más que ese. 78.000 PSI dividido 3, ¿cuánto les da? 26. ¿Cuánto? 26.000. 26.000 PSI. 26.000 PSI. Fantástico. Bueno, ¿qué es lo que nos dice el ejercicio? Además, nos dice que F es de 1,2 y nos dice que el ensayo no destructivo, lee una, o sea, una fisura de 0,05 pulgadas. ¿Sí? Esto es lo que lee el ensayo no destructivo. Así que nosotros lo que tendremos que hacer es, de acuerdo a la tensión que estamos usando la turbina, que es de 26.000 PSI, de acuerdo a la tenacidad de la fractura y de acuerdo a el valor de F, sacar A y ver qué fisuras provocan esta tensión y esta tenacidad. Entonces volvemos de nuevo, que el KIC es igual a F por la tensión por la raíz cuadrada de pi por A. En este ejercicio no aclara si el A es interno o externo. Vuelvo a repetirle, lo vamos a hacer como externo y ustedes pueden hacer el mismo ejercicio en forma interna y ver qué resultado les da. Por lo tanto, si es externo, le vamos a poner acá, externo, es A. Despejamos A, y A era igual a KIC sobre F por la tensión, todo esto al cuadrado, por 1 sobre pi. Fíjense, estamos usando la misma fórmula que hemos usado desde un principio, pero aplicando conceptos diferentes, ¿sí? Bueno, si yo pongo los valores acá, digo que son 5.500 PSI de pulgadas, ¿sí? Dividido 1,2 por, y acá va 26.000 PSI. Esto es igual, bueno, acá me faltó 1 sobre pi, y esto es al cuadrado, ¿sí? Esto lo voy a sacar, total, no importan las unidades, ya las conocen. Esto es al cuadrado, esto es 1 sobre pi. Bien, ¿cuánto les da A? 9,89 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos Menos 3. menos 3. Fantástico. Por lo tanto, esto es igual que decir, estos son pulgadas, 0,0098, ¿sí?
¿Está bien eso sacado? Sí, profe, está perfecto. Sí, profe. Y a mí me da lo mismo. Bueno, comparamos entonces 0,05 pulgadas con 0,00989 pulgadas. ¿Cuál es mayor? La que mide la máquina. Lo que mide la máquina. Por lo tanto, esa máquina de ensayo no destructivo me va a servir para que yo le pueda hacer un seguimiento a esas fisuras. No, porque no lo va a detectar. No, porque no la va a detectar. Exactamente. Por lo tanto, no me sirve, lo vamos a poner acá, no sirve el ensayo no destructivo. ¿Está? Sí, profe, Daniel. Sí, profe. Perfecto, profe. Bien, fíjense que no hay complejidad en sacar el resultado y compararlo, sino en tener claro esto. Tener claro esto. ¿Qué tensión voy a utilizar? ¿Está? Eso, les voy a sacar una foto para mandárselas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, no sé No, si profe. es relevante o no para saber, pero ¿cómo es eso de que el ensayo no destructivo sigue las fisuras del material? Bueno, lo que pasa es que todavía no lo hemos visto, es un adelanto, pero nosotros en ingeniería se usan equipos, ¿sí? Que ya vamos a ver que son diferentes métodos de equipos y para diferentes tipos de problemáticas, donde estos equipos son, se les llama equipos no destructivos, es decir, que uno puede analizar el material de una pieza y qué problemática tiene ese material dentro de la pieza, haciéndoles un ensayo, como por ejemplo, y esto lo vamos a ver, por ejemplo, cuando vos te sacas una radiografía, a vos no te rompen el brazo para ver si lo tenés quebrado, si tuvieras quebrado el brazo, ¿no? O una fisura, no te lo rompen para ver si está la fisura o no, te sacan una radiografía, ¿sí? Bueno, la radiografía es un equipo que se le llama ensayo no destructivo, es decir, no es que te están ensayando el brazo, sino es que podemos ver el comportamiento o qué hay dentro de un material con un equipo de estos, que se le llaman ensayos no destructivos, o sea, no necesitamos romper la pieza para ver qué es lo que está pasando por dentro. No sé si es esa la pregunta que vos me estabas haciendo. Claro, sí, algo así, sí. Entonces, hay equipos que son, que se usan rayos X, como en el caso de los seres humanos, que se usan los rayos X, hay equipos que son rayos gamma, que también se usan los seres humanos, hay ultrasonidos, hay un montón de equipos que tienen diferentes metodologías o métodos de ensayo, en realidad, que podemos determinar qué es lo que está pasando dentro de la pieza. Entonces, nosotros podemos ver, con un equipo de estos, podemos ver dónde está la fisura, el tamaño de la fisura, y por supuesto, hacerle un seguimiento a la fisura. Si vos le sacas una radiografía a un equipo y podés ver el tamaño que tiene la fisura y al mes o a los 6 meses o al año, eso dependerá del mantenimiento que le estés haciendo al equipo, le sacás otra radiografía y ves si cambió el tamaño o no. Imagínate cuando tenés quebrado el brazo, que te sacan una radiografía para ver la quebradura y dónde tiene que poner el yeso y demás,
Y después, cuando te sacan el yeso, te sacan una radiografía para ver cómo soldó la quebradura y para ver si está todo bien. Bueno, en los equipos, en los materiales, ¿sí? Se hace lo mismo, se le hace un seguimiento, si son de importancia. En el caso de una turbina, si esa turbina es de avión, tiene muchísima importancia el seguimiento, ¿sí? Porque depende en vida de esto. Entonces se le hace un seguimiento, se le van sacando, y esto lo determina la persona que hace mantenimiento, cada cuánto tiempo se le saca, se le hace un ensayo no destructivo para ver si esas fisuras se han incrementado con el uso o no. ¿Te queda claro eso? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, estos son los 3 ejercicios que vamos a ver de este tema. Acá terminamos con el primer parcial, hasta acá se les va a tomar el primer parcial, ¿sí? Acuérdense que el parcial es teórico y práctico, como por ejemplo, ustedes habrán visto que algunos ejercicios han tenido que explicar teóricamente, como en este caso el ejercicio 78, ¿sí? Que explicaron por qué. La metodología del parcial, bueno, van a ser ejercicios, y vuelvo a repetirte, donde probablemente tengan que hacer una justificación teórica en alguno, o en todo, o en ninguno. Eso dependerá del ejercicio, ¿sí? La hora es a las, habíamos dicho por la tarde, y estábamos empezando después a las 3 de la tarde, ¿sí? Porque había algunos alumnos que a la mañana rendían otro parcial, que era de otra materia, y entonces dijimos, bueno, para que no colapse, porque más que nada no era que rendían otros alumnos, sino que justo un alumno había dicho que había una materia que tenía 7 cursos que tomaba a la mañana, y podía colapsar el V. Lo vamos a tomar por medio del V, ¿sí? Así que le vamos a pasar el parcial por V, ustedes los van a bajar, lo van a trabajar, le van a sacar una foto y lo van a subir a la V, y nosotros los corregimos desde ahí, ¿sí? De esa va a ser la metodología. Y estábamos pensando a las 3 de la tarde, para no encontrarnos con nosotros. El tiempo que van a tener va a ser, vamos a ver de acuerdo al parcial, ¿sí? Si el parcial se requieren más detalles y será más tiempo, si se requieren menos detalles será menos tiempo. El tiempo va a depender del parcial, de cuántos temas vamos a tomar en el parcial, ¿sí? Profe, ¿la parte de normas entra en el primer parcial? Sí, todo entra, todo lo que hemos visto entra, todo lo que hemos visto. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte no, profe. Bueno, acuérdense que a principio de la clase les puse que el viernes que viene hay clase de consulta, así que tienen el tiempo para ir haciendo los ejercicios y ir anotando todas las dudas que tengan para consultarlas el viernes antes del parcial, ¿sí? Habíamos dicho que iba a ser a las 5 de la tarde. Bueno, pueden ir anotándose ahora, preguntan la asistencia, bueno, vayan anotando legajo y nombre, ¿sí? Y si no tienen ninguna otra pregunta que hacer, los que ya se anotaron pueden irse, terminamos acá la clase. ¿Está claro? Chao, profe, que ande bien. Bueno, nos vemos la semana que viene, entonces. Nos vemos, profe. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Chao, profe, nos vemos. Chao, hasta luego. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, decime. ¿Por qué cambió